La Voz de América presenta. Por segunda semana consecutiva, protestas estudiantiles por conflicto en Gaza continúan sacudiendo universidades en Estados Unidos. Centenares de arrestados. Secretario Blinken impulsa desde Arabia Saudita un nuevo alto al fuego en Gaza. Califica como generosa la propuesta que se negocia. Además, Michael Cohen se apresta a subir al estrado como testigo clave en el juicio penal contra Donald Trump. Y en México, otra voz acallada. El gremio periodístico reclama justicia por el asesinato de Roberto Carlos Figueroa. Bienvenidos a una nueva semana de información en El Mundo al Día. Soy Diva Lizeth Cash. Comenzamos. Aumenta la presión de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza. A lo largo de Estados Unidos, estudiantes de varias universidades continúan levantando campamentos para protestar. En Washington, nuestra compañera Paula Díaz sigue las demandas que hacen decenas de estudiantes que este lunes derribaron barreras alrededor del lugar donde acampan. Paula, cuéntanos cómo está el ambiente a esta hora. Diva Lizeth, te puedo decir que en este momento la situación se mantiene relativamente tranquila en este campus universitario comparado con lo que se ha vivido en campus como la Universidad de Connecticut, la Universidad Estatal de Ohio y en la Universidad de Texas, donde la policía se enfrentó a los manifestantes. Los estudiantes siguen aquí plantados, pidiendo el fin de la guerra en Gaza. Les preparé el siguiente reporte. Varios estudiantes continúan este lunes acampados en la Universidad George Washington con carteles y megáfonos, pidiendo un alto al fuego permanente en la Franja de Gaza y el cese de la ayuda militar estadounidense a Israel. Estoy aquí para defender los derechos humanos de los palestinos. Los palestinos han sido deshumanizados por el Estado israelí y por Estados Unidos. Autoridades en más de 30 campus universitarios en todo el país y autoridades locales adoptan medidas cada vez más duras para reprimir las manifestaciones y hasta ahora se reportan arrestos de más de 700 personas. Estudiantes aclaran que estas protestas no tienen una motivación antisemita. Han circulado muchas imágenes en Internet que básicamente muestran a estudiantes judíos con carteles y pancartas que dicen que los judíos se sienten muy seguros aquí. En Nueva York, los estudiantes acampados en la Universidad de Columbia cumplen ya 13 días de manifestaciones y precisamente esta tarde un grupo de estudiantes palestinos que fueron suspendidos pedían apoyo para proteger el campamento ante planes de las autoridades para desalojarlo. Las autoridades escolares en este centro educativo les han pedido a los manifestantes que se muevan a otro parque, pero ellos dijeron que no van a desalojar. Estaremos pendientes de lo que transcurra con estas protestas universitarias en todo el país. Regreso contigo, Diva. Gracias a Paula desde la Universidad George Washington. Y mientras las protestas se intensifican en el país, desde el Medio Oriente, el secretario de Estado Antony Blinken calificó como generosa la propuesta que tiene sobre la mesa Hamás y que podría poner una salida diplomática a este conflicto. Nos conectamos con Celia Mendoza en el Departamento de Estado. Celia, ¿cuáles son los detalles de esta propuesta? Diva, se sabe hasta ahora que serían dos fases de esta nueva oferta que ha hecho el gobierno de Israel a Hamás. La primera estaría entregando de entre 20 a 30 de los secuestrados de regreso a Israel, mientras durante estas semanas también se estarían liberando algunos de los miembros que están detenidos en las cárceles de Israel y que son palestinos. Esto daría apertura a un cese al fuego. La segunda fase implicaría devolver los cuerpos de los secuestrados que han muerto dentro de Gaza, así como la liberación de más de los prisioneros de Palestina, una propuesta que espera tener respuesta lo antes posible. Hamás tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa por parte de Israel y en este momento lo único que se interpone entre el pueblo de Gaza y un alto al fuego es Hamás. Tienen que decidir y tienen que decidir rápidamente. La propuesta a la que se refirió el secretario de Estado Antony Blinken durante su participación en el Foro Económico Mundial en Arabia Saudita significa un avance diplomático que busca la liberación de los secuestrados israelíes y se da en medio de las preocupaciones expresadas ante una posible incursión militar que podría estar planeando Israel en Rafah.
Ahora mismo en Rafah hay más de 1.100.000 palestinos que han sido desplazados desde el norte y el centro de Gaza a Rafah, además de sus 250.000 habitantes originales. Estamos hablando de entre 1.3 y 1.4 millones de palestinos que ahora están dispersos y distribuidos en las fronteras entre Egipto y Rafah. Cualquier tipo de ataque para esas personas representaría, no puedo describir la palabra, pero será por supuesto una medida catastrófica. Una situación que preocupa a la administración Biden a pesar del apoyo a Israel que reiteró en Riad el líder de la diplomacia estadounidense. Hemos dicho claramente y desde hace algún tiempo sobre Rafah que es una ausencia de un plan para garantizar que los civiles no sean lastimados. No podemos apoyar una operación militar importante en Rafah y todavía no hemos visto un plan que nos dé confianza en que se puede proteger eficazmente a los civiles. Por su parte, Blinken indicó que han visto avances mensurables en las últimas semanas en lo que se refiere al acceso de ayuda humanitaria a Gaza, pero reconoció que no es suficiente, mientras la presión regional continúa para que se dé un cese al fuego inmediato. Desde aquí el Estado de Qatar pide un alto el fuego inmediato, el fin de las operaciones militares, la liberación de todos los prisioneros de ambos lados y la prestación de toda la asistencia humanitaria y de auxilio. Esta es la 7ª visita de Blinken a la región desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Su viaje continuará en Omán, Jordania y terminará en Tel Aviv, Israel. Gracias a Celia Mendoza en vivo desde el Departamento de Estado en Washington. Ahora pasamos a Nueva York, donde se espera el testimonio de Michael Cohen, ex abogado de Donald Trump y considerado como testigo clave para la Fiscalía. A 2 semanas del proceso legal contra el exmandatario, ya 2 personas entregarán sus testimonios. Ángela González con los detalles. Durante las primeras 2 semanas del juicio penal contra Donald Trump, se completó el testimonio del primer testigo, David Pecker, el exdirector del National Enquirer, quien a cambio de inmunidad detalló cómo compraba historias para no publicarlas y no lesionar la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, como sucedió con la historia de la modelo Karen McDougal, cuyo supuesto romance con Trump fue silenciado. También testificó que con la actriz de películas para adultos Stormy Daniels fue diferente y que el Enquirer no compró su silencio. A cambio, el exabogado de Trump, Michael Cohen, se hizo cargo del acuerdo y según la fiscalía, le hizo pagos por $130,000 que se hicieron ver como gastos legales, como dijo el fiscal Alvin Bragg a comienzos de abril. Ese pago se hizo para ocultar información perjudicial a los electores. El plan del participante era ilegal. Violó la ley electoral de Nueva York, que tipifica como delito conspirar para promover una candidatura por medios ilegales. La ex asistente de Trump, Ronna Graff, fue la segunda en ser llamada al estrado. Ella dijo que los correos electrónicos de Stormy Daniels y Karen McDougal estaban almacenados en los sistemas de la empresa de Trump y que una vez vio a Daniels en la Torre Trump y escuchó que era para participar en su reality show. Donald Trump se declaró no culpable de los 34 cargos que enfrenta por falsificación de registros comerciales y en su última aparición en el tribunal reafirmó que el juicio se trata de una cacería de brujas y culpa al presidente Biden. Son 8 días que todos hemos estado sentados en este tribunal. Todo eso es una acusación de Biden. Es para intentar ganar una elección. El juez Juan Merchan deberá determinar si multa a Trump con $10,000 por haber quebrantado la ley de silencio. El juicio continuará este martes y se espera que el testigo clave de la fiscalía, Michael Cohen, sea llamado al estrado. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En la frontera México-estadounidense, en el año fiscal 2023, cerca de 13,000 kilos de marihuana fueron incautados por la patrulla fronteriza. La cifra hace parte de los números récords de incautación de drogas en el sur de Texas. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo. Este agente de la patrulla fronteriza inicia el día acompañado de su canino. Su misión es proteger las áreas remotas de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero siempre contamos obviamente con agentes preparados para patrullar esa área y sí se han visto obviamente decomisos, ¿verdad?, de drogas por esas áreas y también obviamente en las garitas, ¿verdad?, donde también se ha visto con apoyo de los caninos, con apoyo de la tecnología que tenemos. Los agentes caninos están directamente relacionados
con los esfuerzos humanitarios de la patrulla fronteriza para preservar la vida combatiendo el tráfico de personas y son fundamentales para la detección e incautación de sustancias controladas, así como la aprehensión de miembros de pandillas transnacionales. Sí, siempre hemos tenido encuentros con pandillas en el campo y estamos con mucha tecnología donde somos capaces de identificar al momento que son obviamente arrestados en el campo. En el año fiscal en curso, que inició en octubre de 2023 a marzo de 2024, la patrulla fronteriza del sector Valle del Río Grande ha decomisado 28,000 libras de marihuana, 5,400 libras de metanfetaminas, 4,600 libras de cocaína y 1,200 libras de fentanilo. Muchas veces se trata de convencer a los jóvenes porque muy probablemente te van a decir que sí es dinero fácil y rápido tanto transportar migrantes o como para intentar cruzar drogas por la garita o en el mismo río, pero recordemos que estás cometiendo un crimen de adulto, puede ser juzgado como adulto. La incautación de marihuana representa un 61% de aumento al total del año anterior, el decomiso de metanfetaminas un 50% y la cocaína un 130% respectivamente. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Una comunidad hispana recibiría una millonaria indemnización, pero residentes del barrio afectado aseguran que el monto no es suficiente. Enrique García Fuentes con la información. Vecinos del barrio mexicano de La Villita en Chicago no saben cómo tomar la orden de un juez que obliga a la compañía Hilco a pagarles $12.25 millones por daños materiales y posibles lesiones a residentes de ese vecindario. La orden del juez llega después de que se presentara una demanda colectiva en contra de Hilco por ordenar la implosión de la chimenea de una vieja planta de electricidad. La planta quemaba carbón para crear energía. Con la demolición se creó una nube de polvo que cubrió el vecindario. Yo empecé a destornudar y a toser. Y ahora todo el tiempo ando con mi spray de asma. ¿Asma? Líderes comunitarios dicen que el dinero no es suficiente para cubrir los gastos de atención médica de los residentes. Debería de darnos más, ¿verdad? Porque no nomás afectó nuestra salud, pero a largo plazo. Otros están molestos porque supuestamente no les avisaron con anticipación cuándo se haría la implosión. Nos dimos cuenta de la demolición cuando ya se cayó, cuando vimos lo que ocasionó. La demolición de la chimenea se realizó el pasado 11 de abril del 2020 para completar la construcción de un masivo complejo de almacenamiento y distribución de productos, aquí, justamente al sur del barrio de La Villita. Hasta el momento, Hilco no se ha pronunciado con respecto a la orden del juez que obliga a una compensación monetaria para unos 21,000 residentes. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Roberto Carlos Figueroa, un periodista y productor que había sido secuestrado y por quien su familia había pagado rescate, fue asesinado en Morelos, México. El gremio periodístico mexicano ahora reclama justicia por este crimen. Javier Egar con los detalles. La noche del viernes 26 de abril, la policía de Morelos encontró sin vida el cuerpo del reportero Roberto Carlos Figueroa, quien era crítico de las autoridades. Y te uniste a Cuauhtémoc Blanco y Andrés Manuel López Obrador y te vas a ir con la mafia del poder. Las últimas historias de Figueroa se enfocaron en el actual proceso electoral y las candidaturas estatales. Que hay datos que nos obligan a investigar que el móvil de este secuestro y homicidio se relaciona directamente con la actividad periodística de la víctima. En rueda de prensa, el fiscal aceptó la creación de una comisión investigadora que incluye a periodistas. En medida de lo jurídicamente posible, podamos no nada más compartir la información de los avances en esta carpeta de investigación, en cualquier carpeta que se relacione, sino también nosotros estemos receptivos de la información que pueda venir del gremio. Más, ni una más, ni una más. El asesinato ocurrió en el poblado de Huitzilac, estado de Morelos, donde el gremio demanda justicia para Roberto Carlos Figueroa, quien en las redes difundía como @acá en el show. Estamos aquí en la Fiscalía para exigir garantías de no repetición, para exigir justicia para Roberto Carlos, para su familia y sobre todo saber exactamente por dónde está el móvil de esto que ocurrió.
También exigen otorgar medidas de protección a los familiares de Roberto Figueroa, así como a sus compañeros de trabajo. Javier Egar, Voz de América, México. En Venezuela se acercan las elecciones presidenciales y aumentan las detenciones. Detalles al volver. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a 4 líderes opositores de supuestamente tener vínculos con el exministro Tarek El Aissami para conspirar política y económicamente contra el gobierno nacional. Saab dijo que en esta supuesta trama también figura el ex embajador de Estados Unidos para asuntos de Venezuela, James Story, a quien califica como el enlace de una potencia extranjera en esta operación. Y aparece James Story como el enlace de una potencia extranjera para a todos ellos vincularlos uno a uno en esta grandísima acción brutal criminal contra nuestro país. Y aumentan las detenciones de opositores en Venezuela. A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 28 de julio, más personas cercanas a la opositora María Corina Machado son detenidas. Álvaro Algarra nos amplía. Otros 2 miembros del comando de campaña de la líder opositora María Corina Machado, Ámbar Márquez y Víctor Castillo, fueron detenidos este domingo en Venezuela, al igual que Óscar Castañeda del partido Primero Justicia, tras participar en un mitin electoral. El abogado de varios de los considerados presos políticos, Joel García, repudió las nuevas detenciones y destacó que forman parte de un patrón de persecución hacia la disidencia. Esta estrategia de detenciones no son aisladas. Ya tenemos varios activistas de 20 de Venezuela que están presos hace rato y esto no va a ser ni las primeras ni las últimas. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes días, porque esto tiene un claro mensaje de amedrentamiento. La sobrina de la exdiputada Dignora Hernández, detenida e integrante de la tolda 20 Venezuela, aseguró que aún no han podido hablar con su familiar ni constatar su estado de salud. Todavía los familiares no hemos podido hacer la primera visita. Sabemos que está recluida en el helicoide, pero hasta el día de hoy ha sido prohibido expresamente que nosotros entremos a verla. Ha sido un golpe muy fuerte para la familia. El activista para los derechos humanos Marco Velasco pidió la libertad de centenares de personas. Hoy son más de 270 presos políticos en el país y venimos a acompañarlos porque además compartimos una causa común,
la causa común de la liberación de cada una de estas personas, que para el régimen significan una cifra, un número, pero para nosotros son vidas, son historias de familias que hoy están sufriendo y padeciendo el dolor de no tener a sus seres queridos cerca. La oposición ha denunciado detenciones desde el pasado mes de enero, incluyendo 7 jefes de campañas regionales acusados de supuestos planes conspirativos contra el gobierno. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. Ecuador afronta millonarias pérdidas tras crisis energética que entra en su tercera semana. Detalles al volver. Los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán, ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Pedro Sánchez, el presidente de gobierno de España, puso fin a las especulaciones sobre su renuncia y este lunes prometió seguir en el cargo y gobernar con aún más fuerza. Así, el mandatario intentó poner fin a lo que llamó una campaña de difamación contra su esposa, Begoña Gómez, acusada de corrupción por un tribunal que abrió un proceso preliminar. Y 5 muertos, decenas de damnificados y localidades destruidas ha sido el saldo que dejó el paso de varios tornados este fin de semana en Estados Unidos. Ahora rescatistas y voluntarios se unen para apoyar la reconstrucción. José Pernalete con el reporte. La fuerza de la naturaleza se hizo sentir este fin de semana en el centro de Estados Unidos. Localidades convertidas en escombros. Estos son los escenarios donde equipos de rescatistas trabajan de manera continua en Nebraska, Oklahoma, Ohio, Kansas, Colorado y Texas, tras los fuertes tornados que arrasaron con todo a su paso. Según el Servicio Nacional de Meteorología, 46 formaciones de tornado alcanzaron categoría 3, con vientos superiores a 330 kilómetros por hora. La mayoría de las cuadrillas, a medida que los esfuerzos de búsqueda y rescate están terminando después de buscar casa por casa, la mayoría de ellos van a comenzar a revisar los daños. Todavía tenemos muchos hogares de ancianos, hospitales e instalaciones médicas que fueron afectados. Al menos 5 fallecidos, entre ellos un menor de edad, registran las autoridades en 2 estados de la nación durante esta contingencia. En toda el área de incidencia se calculan más de 100 personas lesionadas, la mayoría de ellas en Oklahoma. En otros estados, agencias locales, estatales y federales, además de unidades militares, están trabajando en coordinación para estabilizar las áreas impactadas y agilizar la reconstrucción. Este es un día difícil, pero lo que hemos demostrado es la resiliencia
de los habitantes de Nebraska y la capacidad de unirse en tiempos de eventos trágicos como este. El gobierno de Estados Unidos ha garantizado la asistencia federal a las autoridades locales a través de la Agencia para el Manejo de Emergencia, FEMA por sus siglas en inglés. José Pernalete, Voz de América. Al menos $700 millones en pérdidas dejan los racionamientos eléctricos en Ecuador. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que al cerrar la segunda semana seguida de crisis energética, el sector productivo es uno de los más afectados. Para Gina Montero, dueña de una cafetería en Quito, los apagones son sinónimo de malas noticias. Me golpea fuertemente porque tengo cocina de inducción, tengo horno, tengo microondas, tengo licuadora, tengo extractor de jugo. Sin luz, ninguno de los aparatos puede funcionar y se ha paralizado la producción, por ende, las ventas. Entre las muchas preocupaciones de esta pequeña empresaria están la duración de los apagones, hasta 7 horas diarias, pero también la poca anticipación e incumplimiento de horarios. Esta inquietud la comparte la dirigencia del sector productivo. Se están programando actualmente los cortes el día anterior, lo cual si para la vida doméstica genera una contrariedad, pero esto a nivel industrial, a nivel comercial es catastrófico. María Paz Hervis preside la Cámara de Industrias y Producción. Explica que uno de los mayores problemas en este momento es la incertidumbre, por lo que demanda información oficial clara sobre esta crisis. Por hora de apagón se pierde $12 millones. La crisis energética se produce como resultado de múltiples factores: el peor estiaje en 60 años, la escasa inversión en nuevos proyectos de generación, el aumento de la demanda, la interrupción de la importación de energía desde la vecina Colombia, entre otros. Las condiciones hidrológicas con las lluvias que tuvimos ayer en la zona de Pauta y Mazar nos están ayudando a que el embalse se siga llenando. Paradójicamente existen 205 megas de generación de una central hidroeléctrica que no puede entrar en funcionamiento por problemas con la contratista rusa. Sin embargo, su entrada en operación solucionaría apenas la quinta parte del actual déficit del país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y usted no se mueva, que ya volvemos con más información en El Mundo al Día. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz. Este es mi compromiso como periodista, un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Las mascotas de los Juegos Olímpicos de París ahora podrán ser degustadas en su versión de chocolate. Nicolas Cloziot, un reconocido chocolatero, ideó la colección en una serie de capas de chocolate negro, blanco y rojo, denominada Colección Frige.
Así que si usted es entusiasta de los deportes y el dulce, 15.000 tabletas con la imagen de las mascotas le esperan. Y así que de esta dulce manera me despido por el día de hoy en El Mundo al Día. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Les acompañó Diva Lizeth Cash.